¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, como todas las semanas, tratando de dar información y también análisis sobre lo que ocurre en Latinoamérica y en el mundo. Y vamos a comenzar el programa de hoy, que lo vamos a dedicar enteramente a hablar de Bolivia, porque recientemente hemos tenido una entrevista con nuestro colaborador en Bolivia, Antonio Abal, para hablar de una situación que se está dando dentro del movimiento al socialismo, que está preocupando a las bases del MAS, pero también repercute en América Latina. Hay entredichos, hay enfrentamientos, hay insultos e incluso agresiones entre dos sectores del MAS. Uno, representado por el presidente Lucho Arce, y el otro representado por el ex mandatario boliviano Evo Morales, y además dirigente de peso dentro de las bases del MAS. Ha habido algunos pronunciamientos, algunas verbalizaciones sobre y acusaciones sobre lo que está haciendo el presidente Lucho Arce, y por otro lado contestaciones por parte del oficialismo a Evo Morales. Vamos a escuchar entonces lo que nos dice Antonio Abal, ex cónsul de la República de Bolivia en la Argentina y también un militante activo dentro del instrumento político que campa a las anchas en la República de Bolivia. Bueno, Antonio, nuevamente Bolivia está haciendo noticia, por lo menos no solamente en el país, sino fuera, las fronteras para afuera, fundamentalmente por las desavenencias que están trascendiendo entre el presidente Lucho Arce y Evo Morales. Desavenencias que primero en los últimos días ha costado un incidente fuerte en Sucre, en una reunión de interculturales, y más recientemente todo este problema que hay en la Confederación de Campesinos, que se han elegido dos autoridades, una por parte de Evo y otra por parte de los seguidores de Arce. ¿Cómo explicás esta problemática que ya viene de lejos, ¿verdad? Que no es de ahora? Ah, Carlos, en realidad, históricamente en Bolivia, el movimiento campesino ha tenido varias divisiones, ¿no? La particularidad de esta división es que además tiene un efecto eh, político concreto, es decir, afecta la estructura del instrumento político como tal. Antes las divisiones tenían las mismas características, se dividían porque una parte estaba manipulado, estaba, eh, digamos, con las políticas, ¿no? Te estoy hablando de todo el periodo neoliberal, por ejemplo, que se esforzaban por tener la dirección del movimiento campesino. Y por otra parte estaba el ala más contestatario de resistencia a todo el proyecto neoliberal. Eh, Duraban máximo un año estas divisiones y luego se veían forzados a convocar a congresos de unidad. Este es el, el proceso que ha seguido históricamente en esas divisiones que han habido. Pero hoy tenemos el escenario del Congreso del Instrumento Político, que va a definir, por ejemplo, el posible candidato o candidata a, para las elecciones. Entonces, esto ha cambiado la naturaleza de una división que yo te diría siempre ha ocurrido, pero en el ámbito estrictamente sindical. Lo que tienes ahora es una, una confrontación. eh, yo no creo tanto de liderazgos, ¿no?
porque las características de Evo Morales respecto a toda su vinculación al movimiento sindical, a los movimientos populares en Bolivia, no se pueden comparar con la personalidad del presidente Luis Arce. Y mira aquí, por ejemplo, los discursos que hay algunos que están utilizando de sellar una tradición de parte de Luis Arce, tampoco es tal. O sea, Luis Arce no está tomando medidas que demuestren que hay un quiebre en el proceso iniciado el año 2005. Entonces, la pregunta central es, ¿qué intereses están detrás de todo este tema? Mi opinión es que son otros factores externos, ¿no? Cuya misión y objetivo es destruir dos cosas. Primero, un liderazgo y segundo, un instrumento político que puede garantizar una continuidad de los cambios que comenzaron en el 2005. Hay que reconocer que han habido errores, que no todo se ha planteado como estaba diseñado, por supuesto. Pero viendo más allá del problema boliviano, la reconfiguración del campo político en la región nos está diciendo que hay que destruir el proceso boliviano, ¿no? Entonces, para mí, ese es el tema, realmente. Tenemos que ver, tratar de identificar cuáles son esos intereses que están trabajando 24 horas para hacer de estos problemas, ¿no? Que aparecen como liderazgos en pugna, porque no son proyectos en pugna, son liderazgos, pero además con personajes de un nivel muy bajo, por ejemplo, en la estructura de los movimientos indígena originario campesino. ¿Quién puede sostener, por ejemplo, viajes? ¿Quién puede sostener conferencias de prensa? Hay toda una maquinaria que está funcionando detrás. Entonces, para mí esa es la gran incógnita y creo que hay que develarla antes de que logren destruir este proceso que hasta ahora no ha tenido un traspié o no se ha quebrado eh, en sus argumentos principales, te puedo decir, ¿no? Para mí ese es el tema. Y tenemos que ver más allá de la disputa, en este caso sindical, digamos, sino encontrar esos ejes que están moviendo estas confrontaciones. Hay indicios, por ejemplo, hay indicios de que en el gobierno hay una corriente que quiere reformar la Constitución y quiere abrir la Constitución para hacer modificaciones. Esto significaría realmente un nuevo proceso con una constitución que no se ha aplicado, yo te digo, en el 10% de lo que dice ahí. Por lo tanto, ese es un indicio de que hay objetivos muy concretos de frenar y paralizar el proceso como tal. Ahora, Antonio, está claro que acá se están enfrentando, porque vos decís que hay factores externos. Sin duda debe haberlos, porque Bolivia es una pieza codiciada por el imperialismo norteamericano, por la Unión Europea, por todo lo que significa las riquezas naturales de Bolivia y ahora en la batalla por el litio mucho más todavía. Pero dos hombres de la talla de Arce y de Evo Morales, que tienen, sobre todo Evo, que tiene mucha calle transitada y muchas luchas realizadas, no se están dando cuenta de esta manipulación que teóricamente existe. No se están dando cuenta que están arriesgando la posibilidad de la unidad del instrumento político y que eso podría significar la caída de la derrota del más
en Bolivia en un momento de América Latina muy, muy complicado? Mira, yo creo que aquí también se cruzan eh, los perfiles individuales. Evo Morales tiene un desencuentro, luego de su retorno de la Argentina a Bolivia, tiene un desencuentro con el presidente Arce, ¿no? Y este desencuentro se convierte después ya en una pugna, ¿no? Abierta, no a partir de la confrontación directamente con Luis Arce, sino con el ministro de gobierno, ¿no? Y ahí es donde tú vas a ver eh, que hay intentos de acercamiento, hay este viaje a Cuba donde regresa tanto Evo Morales como Luis Arce, se los ve juntos en actividades en el trópico, eh, digamos, dando la sensación de que eran escaramuzas nada más, pero no es así. Para mí Evo Morales ah, ha querido mantener la, la dirección del instrumento político y direccionar desde el instrumento político las políticas que tendría que implementar el gobierno. Arce claramente le dice, no, yo soy el presidente, yo voy a definir. Entonces tú ves ahí eh, una, un legítimo posicionamiento de ambas partes, ¿no? Una legitimación del presidente del instrumento político y una legitimación del jefe de gobierno. Ahora, ¿qué ha pasado en la gestión de gobierno? Este es uno de los problemas. Si bien Arce está haciendo todos los esfuerzos por mantener una estabilidad económica, una gobernabilidad, y aunque esta palabra no me gusta mucho, pero está logrando en un contexto bien difícil que nos había dejado el golpe. Lo que tendría que haber hecho Evo Morales es acompañar ese proceso. Pero Evo Morales, desde un comienzo de su gestión, él siempre ha tenido una actitud de una permanente campaña, ¿no? Campaña eh, electoral, siempre ha tenido esa actitud, ¿no? Terminaba una elección y decía, bueno, desde mañana comenzamos la nueva campaña. Y no ha perdido eso, ¿no? Y como tú señalas, me parece que tanto el olfato político, la visión regional que tenía Evo Morales, eh, está muy disminuida y enfrascada en esta confrontación interna que no solamente pone en peligro el proceso boliviano, ¿no? Sino que coadyuva a la emergencia de procesos como el argentino, el peruano, ¿no? Entonces, verdaderamente, como dicen algunos compañeros, que he estado en contacto con muchos compañeros de base, de sindicatos, y dicen, esto está muy confuso, ¿no? Hay una palabra en quechua que es, estamos parados, quiere decir, estamos desconcertados. Imagínate, hay esto en las bases y realmente es difícil en este momento tener una claridad sobre las intenciones tanto de Evo Morales como de Luis Arce, ¿no? Realmente eh, es una confusión en lo político, en lo orgánico, en lo sindical y las perspectivas de avance del proceso. Ahora, yendo ya concretamente a lo que está pasando en la Confederación Campesina, ¿cómo se resuelve este tema? Hay dos dirigentes, está por un lado Quispe, Lucio Quispe, por otro lado Mira, hay, Ponciano, Quispe ligado más a Arce, Ponciano más a Evo, eh, la policía no dejando entrar a los que quieren asumir el cargo en el local de la sede de la Confederación. ¿Cómo se resuelve esto sin que termine como terminó el Congreso, con la gente peleándose a trompadas, con heridos? O sea, porque esto también es una imagen lamentable de que se peleen pobres contra pobres
y siempre ganan los ricos con esto está claro. ¿Cómo ves la solución inmediata de este tema? Claramente el gobierno cometió un error al poner la policía en un congreso autónomo de una organización poderosísima como es la CETIUSA. Ese es un error muy, muy grave. Ahora, la fracción que apoya a Evo Morales ha puesto una ultimátum al gobierno. Le ha dado un plazo, si no me equivoco, de 48 horas para atender un pliego petitorio. Indirectamente, de tomar en cuenta ese petitorio, el gobierno estaría reconociendo la legitimidad de estos compañeros, de Ponciano, ¿no? En ese plazo, el siguiente paso es bloqueo general, ¿no?, de carreteras en Bolivia. Bueno, lo que señalamos es que si el bloqueo convocado por la CTUCB que apoya a Evo Morales tiene éxito, el gobierno va a tener que cambiar su política de relacionamiento, no solamente con la única, sino también con las otras fracciones de interculturales, de la CIDOP, por ejemplo, ¿no? Porque va a tomar fuerza. En cambio, si fracasa el bloqueo, el gobierno se consolida con la representación de los movimientos sociales. Yo estoy seguro que en la medida que fracase esta intención de llevar adelante un bloqueo, el presidente Arce va a dar una conferencia de prensa rodeado con la COP, las Bartolinas, la dirección de la única y de los interculturales que le apoyan, demostrando que la mayoría de las organizaciones sociales están apoyando al gobierno. Antes del Congreso del Instrumento, esa imagen le da legitimidad, ¿no?, como representante de quienes son los propietarios, entre comillas, de lo que se denomina el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Como decíamos antes, no es un problema solo de Bolivia, es un problema que afecta a América Latina. Si Bolivia cae, si cae el gobierno del MAS por producto de todas estas presiones y estas broncas, nos va a complicar la vida a todos y a todas los que estamos en el continente, más en un momento de ofensiva norteamericana e imperialista como estamos sufriendo. Mira, toda la mayoría de las organizaciones en Bolivia están divididas. Interculturales, CONAMAC, está dividida ahora la única. La única organización que ha logrado superar esos problemas han sido las hermanas Bartolinas, ¿no? No han tomado el camino de la división. Yo creo que eso también es muy buena señal, porque en definitiva las que organizaron los bloqueos del 2020 para recuperar la democracia fueron las compañeras Bartolini. Todavía no hemos escuchado un pronunciamiento firme respecto a lo que va a pasar tanto en el Congreso del MAS como en este problema de la CTUCB, ¿no? Te añado un ingrediente. El Tribunal Supremo Electoral ha reconocido como legítimo el Congreso que se va a llevar en Laucaeñi, dando la razón a Evo Morales de que no hay otra instancia que pueda convocar a un Congreso del instrumento político. Bueno, esto es lo que nos decía Antonio Abal, y ahora vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.
Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en este programa de resumen latinoamericano y, como les decíamos, seguimos en Bolivia, pero ahora con el presidente Arce en el encuentro del BRICS, allí donde se decidió la incorporación de varios países, entre ellos Argentina. Lucho Arce planteó, cuando le tocó el turno de oratoria, la necesidad de que Bolivia también se integre al BRICS. Y lo dijo con estas palabras después de hacer un análisis de la situación de lucha anticolonial que se está dando y se ha dado siempre en el continente latinoamericano y caribeño. Vamos a escucharlo. Hoy aquí, en el continente africano, los bolivianos nos sentimos como en casa, entre hermanos, pues compartimos con los países africanos una misma historia de luchas populares contra el colonialismo, la servidumbre y la explotación de nuestros pueblos y nuestros recursos naturales. Los movimientos de liberación lucharon durante los primeros años del siglo XIX hasta entrado el siglo XX para culminar con nuestras respectivas independencias nacionales. Tenemos más de un siglo de incansables batallas por fortalecer nuestros estados nacionales. Y hoy somos pueblos heroicos que seguimos luchando no solo por nuestra independencia política, sino también buscamos nuestra independencia económica, científica y cultural, acorde a la nueva realidad mundial. Tampoco olvidar que como parte del nefasto proceso de colonización europea en América, miles de africanos fueron traídos por la fuerza para trabajar como esclavos en las plantaciones, minas o en las haciendas, generalmente en condiciones infrahumanas. La sangre africana corre por nuestras venas nuestroamericanas. La sangre africana también abonó nuestras luchas libertarias. En memoria de todos aquellos que dieron su vida por la libertad de la que hoy gozan nuestros pueblos, quiero rendir homenaje a dos insignes patriotas africanos y mediante ellos a todos los pueblos de este continente. A Nelson Mandela, padre de la independencia de Sudáfrica, y a Patrice Lumumba, héroe nacional y primer ministro de la República Democrática del Congo, derrocado y asesinado por la infamia de los intereses imperialistas y colonialistas en septiembre de 1960. El inmenso valor y convicción anticolonialista de todos nuestros héroes jamás podrán ser borrados de la memoria colectiva y se convierte hoy en la base moral de la resistencia de nuestros pueblos al neocolonialismo que pretende destrozar las crecientes lazos de cooperación entre nuestros continentes y regiones que se acercan cada vez más para afrontar a los retos y desafíos de un mundo multipolar en configuración. Los problemas del sur global no lo va a resolver el norte hegemónico. Un norte acostumbrado a siglos de dominación de nuestros estados nacionales, expoliación de nuestros recursos naturales y explotación de nuestros compatriotas. Los problemas del sur global tenemos que encararlos y resolverlos nosotros mismos, juntos, con solidaridad y cooperación auténtica para el vivir bien de nuestros pueblos. Por eso, la emergencia y expansión del grupo de los BRICS es un nuevo hito en la historia humana, porque permite a las naciones acceder a mercados internacionales sin la necesidad de tener que comprometer su dignidad y sin condicionamientos políticos, sin sanciones ni intimidaciones militaristas. Bolivia comparte con los 5 países que integran los BRICS una visión común respecto a un orden internacional fundado en la igualdad, la complementariedad, la solidaridad, la inclusión,
el consenso, la cooperación beneficiosa mutuamente, el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos en el marco del multilateralismo horizontal, buscando que la presencia y los intereses de las economías emergentes jueguen un rol decisivo en el escenario internacional. Los BRICS tienen cada vez una mayor gravitación económica en un mundo en pleno cambio hacia la multipolaridad. Una preponderancia basada en una economía real con fundamentos sólidos asentados en la producción y la industrialización con respecto a la naturaleza y a la madre tierra. Bolivia quiere formar parte de estos cambios. Bolivia tiene su propio modelo económico que le ha permitido generar excedentes que son redistribuidos a la población, habiendo logrado disminuir los índices de pobreza y desigualdad entre ricos y pobres. La diversificación de la economía, la industrialización con sustitución de importaciones, la producción y exportación de alimentos y productos industrializados, la consolidación de una economía en base ancha y la redistribución social del excedente económico son los objetivos del modelo económico social comunitario productivo de Bolivia, que nos permite avanzar hacia una industrialización acelerada y hacia un sistema de comercio multilateral abierto, complementario, transparente, inclusivo y no discriminatorio. Aunque Bolivia es un país de ingresos medios y de una economía en desarrollo, ha conseguido mantener un constante crecimiento y una estabilidad económica con justicia social significativa en nuestra región. Creemos firmemente que la incorporación de Bolivia a los BRICS sería mutuamente beneficiosa por la concurrencia en áreas estratégicas como la energía, los recursos naturales, la agricultura, la producción de alimentos para la exportación, la ciencia y la tecnología, así como nuevos enfoques de cooperación, financiamiento e inversiones estratégicas en infraestructuras críticas para la integración, dada la privilegiada posición geográfica que tiene Bolivia. Bolivia, con las mayores reservas de litio del mundo, confía en encontrar socios estratégicos con el objeto de obtener tecnología y financiamiento necesarios para la industrialización soberana de litio, así como para garantizar mercados para los productos bolivianos con valor agregado. No vamos a permitir que se repita la triste historia boliviana con la plata y el estaño, imborrables cicatrices de pobreza de nuestros mineros y de todo el pueblo. El litio boliviano no puede correr la misma suerte que la plata explotada en la colonia, la goma o el estaño que se expolió de nuestro territorio como materia prima y que nos dejó en la pobreza. Igual que pasó con el uranio de Níger, con el cobalto de la hermana República del Congo y con otros tantos otros recursos naturales expoliados durante siglos de los países africanos y nuestroamericanos. El aseguramiento de cadenas de suministros de recursos energéticos y minerales y metales críticos no pueden continuar siendo un pretexto para el intervencionismo y la expansión colonial. Deploramos cualquier intervención militar extranjera en África, en nuestra América y en cualquier parte del mundo, y apelamos al respeto a la soberanía de los Estados, a la autodeterminación y a las instituciones de integración regional y continental. Cualquier conflicto tiene que resolverse respetando los principios de no injerencia, diálogo y entendimiento mutuo establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Si bien la herencia colonial y racista dejó terribles secuelas en nuestros países, también está históricamente comprobado que nuestros pueblos han sabido salir adelante y prosperar, impulsados por la convicción y los sueños de nuestras gestas libertarias. Por eso, nuestra revolución democrática y cultural dignifica a todas las bolivianas y bolivianos, rechazando toda forma de imperialismo y explotación neocolonial.
En poco tiempo, más, en 2025, Bolivia celebrará sus 200 años de independencia, más comprometida que nunca con la integración sudamericana, de Caribe y del sur global. Quiero aprovechar esta ocasión para invitar a todos los países de BRICS, así como a todos los países de América Latina, África y del mundo, a que nos acompañen a celebrar el bicentenario de Bolivia, en el camino a su segunda y definitiva independencia, con plena soberanía económica y política. Están ustedes invitados a compartir los 200 años de libertad del pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.